Saludos. Continuando con la explicación del proyecto de la unidad 2, bueno, pues ahora lo haremos en SolidWorks, alguno de estas piezas, o haremos el intento de hacer una de estas piezas. Por ejemplo, pues hay unos que tienen unas ranuras sencillas, hay unos que tienen unos círculos sencillos, entonces pues hay que cuidar los detalles. Entonces, si vamos a hacer en SolidWorks nuestro trabajo, pues conviene abrir una hoja nueva. Cuando nos pregunte qué tipo de archivo vamos a generar, tendría que ser un dibujo técnico en 2D y darle a aceptar. Y algo importante es que pues nos puede dar un tamaño de hoja como este, pero pone un cuadro de referencia. Entonces, aquí en este caso, pues este cuadro de referencia, si nosotros lo generamos, no nos va a servir porque tiene bastantes datos. Vamos a darle aquí después un clic aquí en la X y luego para agrandarlo pues hacemos la ruedita del mouse hacia abajo y como podemos ver pues es un cuadro pues que se supone que debe de medir 180, sí mide 180 de aquí para acá, como tal sí mide los 180 milímetros, pero los 25 milímetros al parecer dan por aquí así, 25 milímetros, entonces toda esta parte que está aquí pues en realidad no nos serviría y pues para borrarla pues sí se podría hacer. Pero pues si quisiéramos usar el formato de hoja en vertical, pues eso complicaría mucho el acomodo. Entonces, como pueden observar, aquí se tienen 10 milímetros, aquí se tienen 20. De hecho, aquí pone hasta los cuadrantes con números y con letras para poder ubicar los cuadrantes de nuestro plano de dibujo. Y pues sí podríamos dibujar, sí podríamos darle un clic derecho dentro de la hoja y editar el formato de hoja y borrarle, por ejemplo, algunas cosas que no nos interesen, como por ejemplo, pues hacer un recorte de entidades, eh, perdón, recorte de entidades, escoger el recorte inteligente y para hacer uso de de este recorte inteligente, nada más hay que presionar con el mouse el botón principal o el botón izquierdo e ir recortando las líneas que no necesitemos. Por ejemplo, todas estas, podría ser todas estas de aquí, esta de por acá también, y pues ya borrar la de aquí y ya después eh, darle a aceptar y después ya nada más eliminar esto de aquí, que es todas estas líneas que nos están estorbando y que no las vamos a necesitar. Entonces, pero a mí se me hace un proceso más complejo, sin embargo, pues cada uno es libre de elegir el formato que guste, pero sí se requiere que tengan el acomodo de ustedes personalizado. Seleccionamos, borramos el acomodo de ustedes personalizado, bueno, pues con sus datos y con todo lo necesario. Y bueno, aquí ya le daríamos cerrar a la página. Entonces, bueno, pues nuestro formato podría ser así o podríamos abrir un archivo nuevo solamente haciendo uso del A3, que es el tamaño que vamos a utilizar, pero cambiándolo a tamaño de hoja personalizado de tal manera que veamos los tamaños. 420 por 297 si lo queremos así, o colocando 420 aquí y 297 aquí para que fuera vertical. Entonces, pues lo que hay que cuidar aquí es que ya nuestra hoja es lo que se ve en blanco. Le damos acá la X que no vamos a hacer nada más. Y luego, pues, recordar que esto es nuestro archivo de trabajo, ese formato. Darle un clic derecho dentro de la hoja, editar el formato de hoja. En el video anterior, pues explicaba cómo podríamos hacer uso, cómo podríamos colocar los márgenes y cómo podríamos darle las referencias, pero bueno, tendríamos que poner un margen, tendríamos que cuidar que el cuadro de referencia pues es de 180 por 25, entonces quizá que de este tamaño. Luego, como vamos a generar dos figuras, pues nos salimos del formato de hoja. Acuérdense que para salirse, lo voy a dar otra vez, nos va a aparecer en el programa pues este iconito que estamos trabajando en el fondo de la hoja. Entonces, si salimos de aquí dándole un clic, entonces ya no podemos tocar nada de lo que está en el fondo. También no se olviden de colocar las letras del cuadro de referencia, las divisiones, para poder seguir trabajando. Vamos a colocarle unas letras nada más para referencia. Clic derecho, editar formatos de hoja y para las letras, pues nos usamos la pestaña de anotación, nos vamos a nota y escribimos un texto, ¿no? Texto. Vamos a ponerle cuadro de referencia. Evidentemente hay que darle a aceptar siempre. Aquí hay que hacer uso del aceptar y luego pues nos acercamos
con el mouse, con la ruedita hacia abajo. Por ejemplo, si queremos editar el tamaño, pues por ejemplo colocamos algún tipo de letra conocida, como podría ser la Arial Black para los, o Arial Narrow. Por ejemplo, aquí vamos a usar Arial Black, vamos a ponerle unos 22 puntos, vamos a darle un clic afuera, ya se hizo de ese tamaño. Aquí sí funcionan los control C y control V, puedo hacer control C, le doy un clic afuera y puedo hacer un control V y se pega pues los más datos que queramos. Y luego cuando nos salimos dándole un clic aquí del formato de hoja, pues ya no podemos tocar nada de lo que esté en el fondo. Entonces ya no podemos tocar nada y entonces hay que cuidar ya pues nuestro espacio de trabajo. Luego pues lo que podemos hacer en este programa pues es que para no estar pasándonos de un archivo a otro, para irnos aquí y a pasarnos de regreso, entonces podemos hacer una impresión en pantalla, pegar en un Paint, un control V, pegar en un Paint otra vez el dibujo que vamos a hacer. Por ejemplo, si vamos a hacer le damos control C y nos regresamos al programa Solid en el modelo que estamos haciendo y pues hacemos un control V. Para no estar yéndonos al dibujo, a estarlo viendo y estarlo este, mirando si lo tenemos o no lo tenemos bien. Entonces, pues este dibujo tiene, por ejemplo, ranuras, tiene un círculo en medio, entonces hay que cuidar que podamos usar las ranuras. Entonces, con la pestaña croquis, hacemos un círculo, y el círculo es este de aquí, y ya nos da las opciones qué tipo de círculo, pues vamos a hacer uno en el centro, un clic en el centro y un clic afuera, por ejemplo. El círculo, pues según esto, es un diámetro 72. Para hacer las acotaciones tenemos que irnos aquí donde dice en la misma pestaña de croquis, en cota inteligente le damos un clic, le ponemos el 72 milímetros. Después podemos hacer otro círculo más pequeño que dice que es de diámetro 52. Entonces seleccionamos, hacemos un círculo más pequeño, pero seleccionamos el comando primero, damos un clic al centro, le damos así, le damos cota inteligente. Ahora va a ser el diámetro 52. Aquí, cada vez que pongamos una cota, le damos un clic a la figura que queramos acotar. Puede ser de un punto a un punto, de un punto a una línea, del centro de un círculo a otra línea, etcétera, etcétera. Y acá escribimos pues el diámetro 45 milímetros, que es el diámetro que se tiene, perdón, eran 52 milímetros. Entonces, pues aquí podemos hacer esto. de- Le damos dos clics para la cota y escribimos otra vez 52 y le damos enter. Luego, aquí es una línea punteada, entonces podemos seleccionar la línea y acá van a aparecer siempre las características que puedo hacer para esa línea. Si yo la convierto a construcción, se convierte en una línea punteada. Luego, tengo que dibujar un círculo, puede ser ese círculo en este punto o en este punto. Entonces dibujamos un círculo y dice que son 8 orificios de diámetro de 10 milímetros. Entonces, ojo que ahora vamos a repetir lo que se hizo en CATIA. Entonces nos posicionamos cerca de este extremo, que se vea que aparece un símbolo amarillo y una línea recta que estamos coincidiendo en línea horizontal con el centro del círculo. Y luego le damos los 10 milímetros, seleccionamos, le damos un clic y le soltamos la cota, escribimos 10 directamente y le damos enter y con eso ya tenemos. Y luego pues revisamos cuántos círculos son, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 círculos. Entonces para eso pues usamos un comando, seleccionamos el círculo o sin seleccionar nada, pues nos vamos acá, aquí donde dice matriz circular de croquis. Aquí nos pregunta qué es lo que queremos hacer en matriz circular. Hacemos esto. Luego se pone en automático el centro en la esquina de la hoja. Entonces no queremos que sea el centro automático ese punto. Entonces seleccionamos aquí y lo volvemos a dar un clic aquí. O bueno, si no nos permite, porque aquí estoy proyectando, entonces borramos las selecciones y le damos ahora sí un clic acá. Entonces ya seleccionó. Y ahorita aparecen por default 4 instancias, pero en realidad decíamos que eran 8 instancias, 8 figuras, 4, 5, 6, 7, 8 figuras. Y casi siempre va a aparecer en algún color. Bueno, aquí están las entidades para la matriz. Aquí le damos esta figurita y le damos a aceptar.
y van a aparecer los cuatro figuras. En sus programas casi siempre se ponen un color amarillo más tenue las figuras que está proyectando. Entonces, pues vamos haciendo esa parte. Luego los tipos de ranuras que se tienen, bueno, la ranura parte de este centro, pero aquí pues las ranuras se encuentran en esta parte. Entonces si yo le doy un clic, pues son ranuras rectas o son ranuras circulares. Acá dice que esta es la que estábamos usando en CATIA, la que le damos un clic al centro de la ranura, un clic a lo donde va a iniciar nuestra ranura y otro clic a donde sería finalizar la ranura. Entonces es un clic acá, otro clic acá, otro clic acá y ya nada más abrimos la ranura como tal. Entonces los apoyos son importantes. En este caso los apoyos son importantes. Bueno, aquí le di a cancelar. Vamos a hacerlo otra vez con este estilo. Clic acá, un clic acá. Les decía yo que son importantes, pues por ejemplo que coincida este punto con este de acá. Bueno, acá ya nos dibujó la ranura hacia el otro lado, pero vamos a hacer que coincida en posición, pues con más o menos con esta. Y ya nada más abrimos la ranura. Pero les decía yo que aquí tenemos un punto, aquí tenemos otro punto, podemos seleccionarlas con control. Seleccionamos y a veces nos permite aquí pues dar horizontalidad. Si yo tengo dos puntos, por ejemplo, si yo tuviera dos puntos aquí, pues a veces me permite el programa, por ejemplo, este con este, seleccionados con la tecla control. Vamos a darle escape. Eh, ya tengo los dos, los presioné con control y me dice qué quiero hacer con esos dos puntos, pues decirles que se vuelvan verticales. Entonces se convierten en una alineación vertical. Entonces aquí, si yo dibujo mal una línea, por ejemplo, si yo dibujo así y de repente ahí aparece un símbolo amarillo de horizontalidad, pero si la inclino un poquito y de repente decía yo que no la quería yo así, sino horizontal, entonces puedo seleccionar la línea y siempre van a aparecer aquí las propiedades. Entonces, pues convertirla a horizontal. Entonces puedo ir corrigiendo mis dibujos en esa forma. Entonces aquí al parecer no nos dio la opción de que seleccionemos este final de punto y este final de punto y que lo convirtiéramos en una línea horizontal. Entonces no nos dio como tal esa opción, pero bueno, podemos todavía pues seguir trabajando con la figura. Entonces, pues aquí tenemos una ranura, podemos crear otra ranura de aquí para acá y ampliarla. Entonces hay otra ranura que aparece pues a partir de aquí y al parecer hay que darle un clic aquí en este punto y luego hay otro clic en este punto y luego ya ampliamos la ranura. Entonces esa ranura pues va a contener a la ranura que está dentro. Pues hace falta un círculo. Ese círculo pues debe coincidir con todo este punto del centro. Ahí tenemos otro círculo acá en donde está la ranura. Tenemos otro círculo donde está la ranura. Las ventajas que ofrece este programa, pues es que, por ejemplo, si yo le pongo una cota a un círculo, por ejemplo, aquí lo selecciono, perdón, seleccionamos cota inteligente, le ponemos, por ejemplo, una cota, dice 36, supongamos que sea de 35, no es lo que es, pero no es la cota que está aquí, pero supongamos, pero yo puedo decirle que este y este círculo, pues sean iguales. Y entonces, pues basta con acotar a uno solo y con eso pues los dos se van a ir acotando. Si yo muevo esta cota, con dos clics lo muevo por ejemplo a 25, pues entonces también el otro elemento también se coloca en la misma cota. Entonces yo puedo hacer en este programa pues algunas ventajas. Entonces ya cuando vayamos a guardar, acuérdense que son dos dibujos, en este caso podría caber el otro abajo o, bueno, me faltaría arrimarlo como tal, trasladarlo, moverlo hacia arriba, pues con mover entidades puedo moverle hacia acá, por ejemplo, y pues que cupiera mi figura y la otra figura acá abajo, y ya al final, pues dar el archivo, guardar, y pues podemos guardar en el formato del programa, pero también formato PDF. Entonces, pues en este caso, pues me conviene tenerla en PDF para que yo pueda entregarlo. Entonces, aquí hay que tener cuidado de eso. Y si no quieren acabar la figura porque no tienen tiempo, pues entonces guarden en el formato del programa. Entonces, guardar como, ya guarden en el formato del programa y traten de que siempre en una sola carpeta pues esté su PDF y esté su archivo en el formato del programa.